Bueno, buenas tardes. Ya vamos a iniciar. Hoy lo que vamos a ver es el argumento y su estructura lógica. Bueno, primero, ¿qué es un argumento? En, en este caso que Víctor es el que está aquí, no sabe, no sé si sabe qué es un argumento, Espera un momento, ¿perdón? espéreme un momento. Ok. Quiero hacerle una pregunta primero. Sí, claro. Creo que esto es español, ¿verdad? Sí, Yo no sé, yo creo que yo gané español cuando estuve en el colegio, bachiller. No sé si lo tengo que llevar o no. Y, ¿qué más le iba a decir? No sé, me parece que yo lo gané. Y entonces yo estoy metido a hacerle esa pregunta porque hace ya no entramos a clase. Y entonces yo quería hacer esa pregunta porque creo que yo gané bachiller, gané esa prueba en bachiller. Y entonces le hago esa pregunta a usted. ¿Qué me dice? Bueno, en ese caso creo que lo mejor sería que verificara con el MEP si tiene aprobada la asignatura, ¿verdad? Ajá. Pero nosotras no Eh, sabemos sobre eso. Nosotras en realidad solo estamos encargadas de dar tutorías de español ah, y ¿Cómo se llama? colaboramos con ese proyecto. Alemec. ¿Cómo se llama Almet? Sí, Alemec. al Ministerio de Educación. Ajá. Ministerio de... Estefanía, pero si quiere continúa. Sí, sí. Bueno, argumento para mí es, digamos, como, ¿qué le puedo decir? Ya hace tiempo que salí yo, pero argumento es, agrega un acceso directo al diccionario en las pantallas principales para acceder al instante. Por ahí eso que sé más o menos. bueno, en este caso, el argumento lo que significa son como las razones o las justificaciones que nosotros damos para, eh, eh, para llegar a una conclusión. Por ejemplo, si yo digo, el cielo es azul porque, y doy las ideas o las razones y la justificación que estoy eh, basándome para llegar a esa conclusión de que el cielo es azul. En este caso, eso es lo que significa el argumento. El argumento tiene dos partes. En este caso, las partes son las premisas y las conclusiones. Las premisas es eso precisamente, son esas razones, esas justificaciones que estamos dando para llegar a lo que es la conclusión. En este caso, es como el resultado de ese pensamiento. Este es un ejemplo de sobre... No se le está escuchando, se le escucha muy bajo. Ya, ahora sí. No, parece como si Se se escucha hubiera, abajo, ajá, como si hubiera Qué pasado con su raro. micrófono. Ahora se sí, escucha abajo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ahora sí? ajá. Sí, Ok. ahora sí, ahora sí. Gracias. Este es un ejemplo de un ítem del examen de bachillerato que tiene que ver con esto de las partes de un argumento. Dice, lean los siguientes argumentos. Todas las ideologías son respetables y todas las religiones son ideologías. Por lo tanto, todas las religiones son respetables. En el segundo dice, ya que todas las armas son peligrosas, el hecho de que algunos juguetes son armas, entonces algunos juguetes. Según la estructura del razonamiento lógico,
cuál es la clasificación respectiva de los enunciados subrayados. Entonces, si nos devolvemos a los que están subrayados, en el primero dice todas las ideologías son respetables. Y en el segundo, entonces algunos juguetes son peligrosos. Entonces, recordemos que lo que son las premisas son las justificaciones o ideas que estamos dando para llegar a la conclusión. Entonces, si vemos en el primer punto, dice que todas las ideologías son respetables y que todas las religiones son ideologías. Entonces, por lo tanto, todas las religiones son respetables. Pero lo que está subrayado es una justificación, es una idea para llegar a la conclusión de que todas las religiones son respetables. ¿Cómo identificamos generalmente las conclusiones? Bueno, que hay conectores. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo tanto, entonces, sin embargo, asimismo, todos esos son conectores que nos pueden ayudar para identificar lo que son las conclusiones. Pero como en el primer punto no hay ningún conector de estos y esa idea que nos está dando es requisito para llegar a la conclusión de que todas las religiones son respetables, entonces es un ejemplo de una premisa. Por el contrario del punto número 2, que como podemos ver, esta es entonces algunos juguetes son peligrosos. Generalmente las conclusiones también vienen al final. Entonces recordemos que las conclusiones generalmente inician con un conector, como en este caso entonces o por lo tanto, y generalmente también vienen al final. Entonces, como vemos que en el punto 2 viene al final, tiene el conector y es el resultado de las ideas que nos presentaron anteriormente, entonces podemos decir que es una conclusión. Entonces, la respuesta correcta sería la número C. La primera es premisa y la segunda es una conclusión. Otro asunto relacionado con este tema tiene que ver con la estructura lógica de un argumento. El argumento puede tener una estructura lógica válida o puede tener una estructura lógica inválida. Cuando valoremos esto, tenemos que ver realmente si un argumento nos presenta una conclusión que se pueda desprender de las premisas. Es decir, si un argumento presenta una estructura lógica válida, es posible que usted pueda llegar a la conclusión a partir de las premisas que se nos presentan. En cambio, si el argumento presenta una estructura lógica inválida, las premisas no van a ser suficientes para poder concluir lo que aparezca al final. Entonces, necesariamente para que un argumento tenga una estructura lógica válida, usted va a poder comprender o vamos a poder comprender a partir de las premisas la conclusión. Tiene que ser consecuente. Si nos dicen que tal persona tiene tal característica, que esa persona no le gusta hacer tal cosa o que tiene tal pasatiempo, la conclusión necesariamente para que presente una estructura lógica válida, o sea, que tenga sentido todo, es que la conclusión sí pueda contener o pueda hacer una síntesis de las premisas. No puede ser posible que si nos están diciendo tal información, vayamos a concluir de repente algo que nada tiene que ver con eso. Un ejemplo de estructura lógica válida es el siguiente. Todos los perros ladran. Carmelo es un perro. Por lo tanto, Carmelo ladra. La primera premisa, o en la primera premisa, nos indican que todos los perros ladran. No hay ninguna excepción. Todos necesariamente ladran. En la segunda premisa nos indican que Carmelo es un perro. O sea, nos están dando un ejemplo o un caso de un perro. Nos están nombrando un perro. Y en la conclusión nos indican
Por lo tanto, Carmelo ladra. Como la compañera dijo, aquí vemos que la conclusión se resalta porque tiene el conector al principio, que es por lo tanto. Es una síntesis, una, es como llegar a un punto después de haber dicho tantas informaciones. Entonces, se puede decir que Carmelo ladra porque se dijo que era un perro y todos los perros ladran. Entonces, si es de forma general, si es de forma prácticamente universal, que todos ladran, y si Carmelo es un perro, también tiene la capacidad de ladrar. Y es un razonamiento válido o tiene una estructura lógica válida porque la conclusión se desprende totalmente de las premisas. Está totalmente en relación con las premisas. Si nos hubieran dicho, por lo tanto, Carmelo canta, totalmente se sale del esquema del razonamiento que nos venían presentando, porque en ningún momento se mencionó el canto, por ejemplo. Es totalmente incoherente con lo que se venía diciendo. Y más bien sería una conclusión inválida o que nada tiene que ver con esto porque no se está diciendo precisamente que los perros puedan tener esa capacidad o que Carmelo en específico pueda tener esa capacidad. Todo tiene que ir en línea de tal manera que cuando se llegue a la conclusión haya una conclusión esperable de lo que nos estaban diciendo. Cuando es así, es que se está presentando una estructura lógica válida. Si gusta, pasa. Ahora les presentamos un ejemplo de ítem de bachillerato relacionado también con lo que es la estructura lógica válida e inválida de un argumento. Se nos presentan dos argumentos. El argumento A es el siguiente. Las madres dan consejos. Mi tío me da consejos. Por lo tanto, mi tío es mi madre. En el segundo argumento se nos presenta lo siguiente. Todos los lagartos son mamíferos. Todo reptil es de sangre fría. De tal manera que todo reptil es mamífero. Entonces tenemos que analizar poco a poco si realmente en cada uno de estos argumentos hay una estructura lógica válida. Y a la hora de contestar tenemos que definirlo por separado. Si en el primero se nos presenta una estructura lógica válida y si en el segundo es otro caso también. En el primero vamos a hablarlo poco a poco. Primero nos indican que las madres dan consejos. Es esperable que una madre nos aconseje. Y después se dice que hay un tío que da consejos. Por lo tanto, ese tío es la madre. Se podría decir que realmente hay una estructura lógica válida porque es válido decir que si ese tío es alguien que da consejos, realmente también se podría considerar como una madre, porque realmente también tiene esa capacidad de dar consejos o tiene esa relación y esa interacción con él y se puede considerar como una madre para él. Entonces estaríamos hablando de una estructura lógica válida. O sea que ya estaríamos considerando solamente las opciones A y C, porque es en donde el primer argumento presenta una estructura lógica válida. En el segundo caso, nos dicen que todos los lagartos son mamíferos. Hay que tener cuidado con las generalizaciones, ¿verdad? Sí se nos está diciendo que son todos, no hay excepciones. Y la segunda premisa es, todo reptil es de sangre fría. De tal manera que, ahí viene la conclusión, todo reptil es mamífero. Tenemos que revisar poco a poco cada elemento para verificar que realmente
las premisas estén en línea o se alineen con la conclusión. Si todos los lagartos son mamíferos, se puede decir realmente que el reptil es un mamífero. Es eso. No sé si quisiera contestar Víctor por acá, si tiene alguna idea de cuál es la respuesta correcta en este caso. Es... Sí, mamífero. Me parece que la B no. Bueno, ya vamos a ver. La B no. ¿Cuál es la respuesta correcta? La, la D. Lo malo. No, habíamos dicho que en realidad el primer argumento presentaba una estructura lógica válida porque a partir de las premisas sí se podía desprender esa conclusión. Ahora estamos valorando entonces las opciones A y B. A y C, perdón. Ay, sí. Entonces, lo que queremos saber tal vez es si en el segundo caso, en el segundo argumento o argumento B, se presenta una estructura lógica válida o no. Hola. Esa era la 1, ¿ah? Entonces puede ser la B, C, la B, D. Recordemos que el argumento A es válido. Entonces, digamos, las únicas opciones que tenemos es la A y la C. Lo Sí, que ahí sí. queremos es ver si el argumento B es válido o es inválido. Es inválido. María. Disculpen, tuve un problema aquí con la secuencia con esto. Bueno, entonces estábamos viendo que si se trataba de un argumento con estructura lógica válida o inválida. Primero tenemos que ver que nos dicen que todos los lagartos son mamíferos. No hay ninguna excepción, todos. Oh, Ujú, eso sí. ajá. Y después nos dicen que todo reptil es de sangre fría. De tal manera que todo reptil es mamífero. Entonces, tenemos que ver si realmente es suficiente decir que
como un reptil es de sangre fría, o más bien si realmente por ser de sangre fría tiene que ver con que sea también un mamífero. O tenemos más bien que esclarecer si los lagartos o el reptil entra dentro de la categoría de mamíferos. Esa es la conclusión que tendríamos que verificar. No sé si ahora le queda más claro o no. Sí, ahora sí, para mí, para mí no, ¿cómo se llama? El lagarto, para mí, no sé, que casi ya se me olvidó todo eso, pero para mí no es ¿cómo se llama? Mamífero, Ujú. porque es un lagarto y un lagarto es sangre, no es sangre fría, es sangre, esos bichos son muy bravos. Y como dice aquí, mamífero. Una pregunta, ¿ese lagarto no es carnívoro? No, aquí ya nos están dando una característica, entonces tenemos que apegarnos a lo que nos dicen. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Lo que tenemos que aclarar es si se trata de un reptil, o sea, de que si realmente un reptil se puede clasificar como un mamífero. Ese es el asunto. Ah, ahora sí. Ujú. Para mí es reptil, es mamífero. Reptil. Eh, Bueno, en este caso se puede decir que realmente no hay una estructura lógica válida porque tal vez no podríamos anticiparnos a decir que el reptil se clasifique primero que todo dentro de la categoría de los mamíferos. Mamífero. Ajá, porque tal vez se distancian mucho para que lo tengan en cuenta. Primero nos dan una indicación de que todos los lagartos son mamíferos. Nos están diciendo un lagarto o cualquier lagarto va a ser un mamífero. Pero después, la segunda premisa nos indica que el reptil necesariamente siempre tiene o es de sangre fría. Y al final nos concluyen que el reptil entonces es un mamífero. Pero realmente la conclusión debería tomar en cuenta también el hecho de la sangre fría. Y en realidad solo Sangre se fría. centra en la parte de los mamíferos. Entonces sería una estructura lógica inválida por el hecho de que no hay una relación entre todas las premisas y la conclusión. O sea que todos los lagartos son mamíferos, entonces tienen sangre fría Ajá. y es reptil, Ajá. mamífero. Pero, mm. No sé si tiene alguna duda, Víctor, de lo que hemos No, no, visto no, hasta ahora. no, no, ya me veo claro. Ya me explicaron, ya todo lo voy analizando y todo lo voy apuntando. Ok, perfecto. En este Y ejemplo, digamos, si veamos las partes, ¿verdad?
A donde dicen las madres dan consejos, es una premisa. Ajá. En donde dice mi tío me da Premisa. consejos, es otra premisa. Premisa. Ajá. Y ya después donde dice, por lo tanto, mi tío es mi madre, es una conclusión. Al igual que en el argumento B, donde dice, todos los lagartos son mamíferos, es una premisa. Y todo reptil es de Premisa. sangre fría, también es una premisa. Pero de Premisa. tal manera que todo reptil es mamífero, es una conclusión. Veamos que las conclusiones van de último y siempre viene como con un conector o con unas palabras que la diferencian. Por ejemplo, por lo tanto, de tal manera que. Entonces, son palabras que nos pueden indicar que es una conclusión. Conclusión. Ajá. Sí, la idea es que comprenda que primero, o sea, Excelente. nos dan razones o motivos y después se llega a una conclusión, a una síntesis o a algo que engloba esas dos razones. Normalmente se presentan dos premisas, dos ideas y al final viene la conclusión. Y la estructura lógica válida o inválida tiene que ver con eso, con que las premisas realmente se reflejen en la conclusión y que la conclusión vaya a ser coherente con lo demás. Tenga que ser coherente con las premisas. Víctor, ahora vamos a ver como más ejemplos para que quede aún más claro. Sí, sí, claro. ¿Lo puede ver bien? Sí, sí, sí. Ok. Estos son ejemplos igual de ítems de bachillerato. Ajá. Y el primero dice, lea los siguientes enunciados. Y nos presentan 4. El primero dice, si me duermo temprano, entonces descansaré más en la noche. Si descanso en la noche, entonces rendiré más en mi trabajo. Anoche descansé. Por lo tanto, rindo más en mi trabajo. Y nos preguntan, ¿cuál es el orden correcto de los enunciados anteriores según la estructura del razonamiento lógico? Vea que el de las presentaciones eran solo 2 premisas, pero en este caso nos dan más. Entonces, si vemos la primera, aquí Sí, dice, si me duermo temprano, entonces descansaré más en la noche. Estos nos están dando una premisa. la premisa. Ajá. Después, si descanso en la noche, entonces rendiré más en mi trabajo. Otra premisa. Premisa. Anoche descansé es otra. Y vea que aquí en la última dice, por lo tanto, rindo más en mi trabajo. Es una conclusión. Va de último y está iniciando con un conector. En este caso, por lo tanto. Entonces podemos observar que las 3 primeras son premisas y la Premisa. última es una conclusión. Ujú. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la opción D. Vea que dice premisa, Ajá. premisa y luego conclusión. Después en la 2 nos dice, considere las siguientes proposiciones. En este caso nos presentan 3. En la primera dice, las personas que viven en Berlín hablan alemán. Ujú. La segunda, Hans vive en Berlín. Por lo tanto, Hans habla alemán. Y nos dicen, según la estructura del razonamiento lógico, las proposiciones subrayadas en el argumento anterior se clasifican como. Es importante que leamos lo que nos piden, en este caso solo las subrayadas. Y las subrayadas son la primera y la última. Entonces, si vemos la estructura completa, podemos deducir que la primera es una premisa Premisa. y la segunda es una conclusión porque Conclusión.
Va, ajá, exacto, va de último y inicia con un conector. Entonces, Ujú. por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta, Víctor? En este caso, Este, una conclusión. vea que aquí nos dan las opciones, premisa, Sí, conclusión, premisa, premisa, conclusión, conclusión, premisa, ajá, nos dan diferentes, pero nos están diferentes. pidiendo las subrayadas. En este caso, la primera y la última. Ujú. Entonces hay que ver si la primera es una premisa o es una Premisa, conclusión. Ajá. Y la premisa, última, conclusión, exacto. Entonces la ¿sí? respuesta correcta es, Eh, premisa, conclusión. ajá, exacto. La respuesta es la C, Esa, que nos la dice C, ajá, correcto. correcto. Ahora aquí también nos puede aparecer así. Nos dan dos argumentos. Dos. En el argumento A dice, los partidos de fútbol se ganan con al menos un gol. Mi equipo metió 3 goles. Por consiguiente, mi equipo ganó. En el argumento B dice, María ha leído todos los libros de poesía. Si tú Ujú. me olvidas es un poema de amor. Por lo tanto, María ha leído el poema Si tú me olvidas. Entonces nos preguntan, según los argumentos anteriores, ¿cuáles elementos corresponden a conclusiones? Recordemos que las conclusiones inician con un conector. Entonces, en este caso, para usted, ¿cuáles son las conclusiones de estos argumentos? Según los números de cada uno. Es la D, no, ¿Cuál? la D. 2 y 6. Ajá. Ok, en este caso está bien el número 6 porque aquí, en este Aquí, argumento, aquí en este momento en la 6. ajá, Por lo porque es una tanto, conclusión, inicia con un ajá. conector y está de último en el argumento, abarca todas las premisas también, pero Ujú. en el segundo argumento sería la número 3. Las 3. Ajá, entonces la respuesta sería la A. La A. La A Ujú, y la C, ya sea. Sí, cierto, la A. sí, la A. Ahora bien, Esto, sí. después de haber visto lo que tiene que ver con los argumentos y las partes de ese argumento, ahora vamos a ver también otra vez ejercicios relacionados con la parte de estructura lógica válida o no. Un momento. Nos dicen, considere los siguientes argumentos. Nos presentan dos argumentos. En el primer recuadro, uno, y en el segundo recuadro, otro. Otro. En el primero nos aparece, todas las frutas cítricas contienen vitamina C, Sí. ¿verdad? En la segunda premisa sería, la piña es una fruta cítrica. O sea, ahí nos están desglosando, nos están especificando o nos están dando un ejemplo de una fruta cítrica. Sí. Y después nos dicen, por lo tanto, la piña contiene vitamina C. Ujú. ¿Cómo vemos realmente si hay una relación o si hay coherencia o si tiene sentido en la conclusión? La conclusión realmente enlaza a ambas premisas.
Porque primero nos dijeron que todas, absolutamente todas las frutas cítricas contienen vitamina C. Y después nos dicen que la piña es una fruta cítrica. Y si decimos que que la piña es una fruta cítrica, la piña necesariamente tiene vitamina C. Vitamina C. Ajá. Por eso es que realmente sí es un ejemplo de estructura lógica válida, porque en la conclusión todo se relaciona con las premisas anteriores. Ujú. Digamos, no es como que de repente llegamos a la conclusión y nos están diciendo que que la piña en realidad es una fruta de otro tipo, ¿verdad? De otro tipo. Todo tiene relación, entonces realmente es una estructura lógica válida o ese argumento en general tiene una estructura lógica válida porque hay una línea, todo se viene sucediendo y después la conclusión realmente sí sintetiza las dos premisas anteriores. Yo pienso, profesora, yo Ujú. pienso que la piña para mí, la piña no, bueno, usted dijo que no era vitamina C, Sí tiene. era, Aquí nos sí indican que sí tiene, tiene. Ajá. sí, pero según lo que me han hablado los, esos nutricionistas, la piña, digamos, si uno come mucha piña, ya es malo comerlo mucho, porque ya se pone muy delgado y bota Ajá. mucho el pelo uno. Me han Bueno, hecho, no sé, no sé. eso realmente no lo sé, pero en este caso es muy importante que usted se apegue Ajá. al texto que se le presenta. Ujú. Aún con sus conocimientos previos, lo importante es que usted comprenda el sentido de ese texto, porque realmente lo que se está Correcto. valorando es que usted sea capaz de entender ese Sí, sí, contenido claro. y ver si tiene sentido al final todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, dijimos que el primer argumento tiene una estructura lógica válida, así que ya tenemos como opciones posibles la opción A y la opción C, Ah, en donde, ¿verdad? El primer argumento aparece como la estructura lógica válida. Ahora vamos a ver el segundo argumento. C. Todas las aves tienen pico, ¿verdad? Nos están indicando que todas las aves tienen pico. Y Ujú, después nos dicen que la paloma tiene un pico, ujú. ¿verdad? Entonces, o por consiguiente, la paloma es un símbolo de paz. Entonces, tengamos mucho cuidado acá, porque primero parece que Ujú. todo tenga sentido, ¿verdad? Nos dicen todas las aves tienen pico, todas, absolutamente todas tienen pico. Y después nos Toda. dicen que la paloma tiene un pico. Hasta ahí todo parece tener sentido, porque sabemos que la paloma es un ave también. Pero después, al final, nos concluyen que la paloma es un símbolo de paz. ¿En qué momento, en cuál de las dos premisas realmente se afirmó que la paloma fuera símbolo de paz? ¿Se afirmó en algún momento? Se afirmó un momento. Sí, sí, realmente en algún momento se dijo que la paloma fuera símbolo de paz. Digamos, en estas dos premisas, ¿nos estaban diciendo que fuera un símbolo de paz o no? Mm, creo que No. sí. Ah, No. no, ¿dónde lo ve usted? Nos están dando características Que la físicas de las paloma es aves. Ajá, entonces, ajá. no. Pero no nos están diciendo realmente qué puedan simbolizar. Ya. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de estructura lógica inválida porque la conclusión realmente no se puede desprender de las premisas que nos presentaron. Es una conclusión Y, incoherente con todo lo que nos venían diciendo. No tiene sentido que de repente nos suelten que la paloma es un símbolo de paz, porque no se había afirmado. Al menos en este contexto se puede decir coherente. que no tiene sentido o que no No, podemos afirmarlo. Por lo tanto, no tiene una estructura lógica no. válida, es inválida. Así que la opción correcta sería la C, porque La C. el primer argumento tiene una estructura lógica válida y el segundo una estructura lógica inválida. Inválida.
Ujú. Nuevamente, en este ejercicio nos presentan dos argumentos. Argumento primero, argumento segundo. Verá, un argumento es todo esto. Son normalmente 3 líneas, 2 premisas, una conclusión, como dijo la compañera. Entonces, en el primer argumento, la primera premisa es: todos los delfines son Son mamíferos, ¿verdad? mamíferos. Nos están clasificando a los mamíferos Ujú, dentro de una categoría de seres vivos. Después, la segunda premisa es que algunos mamíferos viven en el ujú. agua. El agua. Ya nos están diciendo que solamente algunos, ¿verdad? Ujú, Algunos, ¿verdad? No nos están diciendo precisamente que los delfines, pero que algunos mamíferos pueden vivir en el agua. Y al final nos dicen, por lo tanto, todos los delfines viven en el agua. ujú. Bueno, esto parece no tener sentido solamente por el hecho de que se está generalizando en, en la conclusión. Vemos todos. Y sí, en la primera premisa nos dijeron que todos los Todo, delfines, pero en la todo. segunda premisa nos dijeron que solamente algunos. No se puede Ujú. afirmar así tan fácil que todos los delfines también van a vivir en el agua. Eso podemos nosotros saberlo porque tenemos otros conocimientos, pero dentro de esta estructura no es posible sacar esa conclusión, porque no sabemos si todos los delfines o si precisamente los delfines vivan en el agua. Entonces es un ejemplo de estructura lógica inválida. Inválida. Ujú. Ahora, en el argumento segundo, ¿verdad? La primera premisa es: Jesús ve televisión todos los domingos. Jesús es una persona que tiene la costumbre o el hábito de ver televisión todos los domingos. Ujú. Luego nos dicen, hoy es domingo. O sea, hoy es el día Sí. en que podemos imaginar a Jesús en esa rutina de ver televisión. Y después nos dicen, o al final nos dicen, por consiguiente, Jesús ve televisión hoy. Por consiguiente, Sí, sí. un conector de final, ¿verdad? Entonces es una conclusión y nos dicen, Jesús ve televisión hoy. Sí, realmente es esperable que si hoy es Ujú. domingo y Jesús se acostumbra a ver televisión todos los domingos, Jesús se encuentra en este momento viendo televisión, ¿verdad? Realmente sí tiene sentido, es esperable. Entonces, en este caso, la conclusión realmente sí engloba o tiene sentido con todo lo que se venía diciendo en las premisas. Por lo tanto, Ujú. es, es un ejemplo de estructura lógica válida. Válida. Ujú. Así que la respuesta correcta en este caso es la opción inválida y válida. ¿Verdad? Es la opción Inválida. entonces B, la opción B, B. porque el primer argumento tenía una estructura lógica inválida. Inválida. Ujú. Y el segundo argumento es una estructura lógica válida. La opción correcta es la B. Ujú. Ahora, en el tercer ejercicio nos preguntan primero, ¿cuál opción presenta una estructura lógica inválida? Este ejercicio cambia más porque ya no nos presentan solo dos argumentos. Acá nos presentan más argumentos y nos piden exactamente que marquemos el que tenga una estructura lógica inválida. Entonces vamos a ir viéndolos. En la primera opción nos dicen, las gallinas son aves. Todas las aves son vertebrados. Ujú. Por lo tanto, todas las gallinas son vertebrados. En este caso, ¿verdad? Realmente sí parece tener sentido que las gallinas, al ser aves, también sean vertebrados, porque ya nos habían dicho que todas, o sea, Toda. la gallina que está incluida dentro de esa clasificación, necesariamente tiene que ser un vertebrado.
al ser un ave, ¿verdad? Entonces, realmente este argumento tiene una estructura lógica válida. Válida. Ajá, entonces esta no puede ser una opción posible. No es la opción correcta porque tiene una estructura lógica válida. Ahora vamos a considerar el siguiente. Todos los mamíferos tienen alas. Después nos dicen, todas las ballenas tienen alas. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. Ballena. Ajá. Entonces tenemos que tener cuidado porque a primera vista sí parece muy confuso porque primero nos dicen todos los mamíferos y después nos dicen que todas las ballenas. Entonces, todos los mamíferos tienen alas, ¿verdad? Todos. Todo. Ajá. Y después nos dicen que todas las ballenas tienen alas. Entonces, si los mamíferos tienen alas y las ballenas tienen alas, ¿es posible realmente concluir que todos los mamíferos son ballenas? ¿Son qué? Ballenas. No, ¿Por qué? porque la gallina son, digamos, Mamíferos. tienen alas y la ballena, también creo. Ah, no, yo creo que sí. ¿Por qué ve que sí? ¿Ah? ¿Por qué ve que sí? Porque todas tienen alas, ¿no? Ujú, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la conclusión realmente tenga que ver con eso. Porque primero nos dicen todos los mamíferos tienen alas. Y Y después todas nos las aves. especifican que todas las ballenas tienen alas. O sea, realmente una ballena es un mamífero porque tiene alas. Ujú. Pero realmente al final se puede asegurar que todos los mamíferos son ballenas. O sea, solo los mamíferos o solo las ballenas son un tipo, son la única clase que hay de mamíferos. Mm, No, ¿verdad? no, Porque hay más mamíferos. hay más. Ujú. Entonces, esta realmente es la opción correcta porque presenta un tipo de estructura lógica inválida, porque no es concluyente realmente, no tiene sentido que se pueda concluir eso. Sí. En la opción C, todas las naranjas son frutas, ¿verdad? Todas. Todas las frutas contienen vitaminas, ¿verdad? Por lo tanto, todas las naranjas contienen vitaminas. O sea, primero nos dijeron, una naranja es una fruta y todas las frutas, incluyendo las Ujú. naranjas, tienen vitaminas. Entonces, sí, efectivamente, toda naranja que consumamos tiene vitaminas. Ahí hay un ejemplo de estructura lógica válida. Entonces, no es la opción Ujú. correcta, porque nos pedían uno que tuviera estructura lógica inválida. Ujú. Y en la opción D, los alumnos de lógica son inteligentes, ¿verdad? Todos los estudiantes que estudian lógica se caracterizan por ser inteligentes en general, siempre. Sí, sí, sí. Y después nos dicen, Joaquín Bonaparte es alumno de lógica. Nos dan un ejemplo de un estudiante de lógica. Entonces, si es así, Joaquín Bonaparte, por lo tanto, Joaquín Bonaparte es inteligente. Pues sí, habíamos dicho que sea cual sea el estudiante, si es de lógica, es inteligente. Y Joaquín es uno de ellos. Entonces, efectivamente, es un estudiante inteligente. O Es lo un podemos caracterizar. estudiante inteligente. Es inteligente, lo podemos clasificar, lo podemos caracterizar por ser inteligente. Entonces, un ejemplo es estructura lógica válida también, porque la Sí. conclusión sí realmente enlaza las demás premisas. No sé si queda claro o no. Sí, sí, queda claro. Sí, queda dicho. No, eso sería todo por hoy.
Hoy teníamos que ver todo lo que tiene que ver con el argumento, porque al Ah, principio del gracias. examen de bachillerato les Sí, sí, aparecen ítems que tienen que ver con lógica. Y eso es lo que tiene que ver con el argumento y sus partes, estructura correcto. lógica. Y gracias a Dios que todo lo apunté y todo Ujú, también lo ujú, saqué pantallazo para estudiarlo. qué bueno. Ahí le Me dice parece a los bien. demás para que se conecten también. Sí, sí, sí. Porque ya y solo yo me conecté, ¿no? Yo no sé Sí, qué pasa con los demás. sí. Y, y la práctica, bueno, yo sé que matemática ustedes no dan todavía, ¿ah? Matemática lo dan otros. Sí, son otros estudiantes que están encargados de la parte de matemática. Matemática sí le entiendo más que esto, Ujú, pero tengo una práctica que ya la hice, pero tengo que ver, a ver que lo expliquen. Pero me dejó muy claro esto que ustedes me explicaron, profesora. Le ah, bueno, agradezco mucho y me dejó muy, digamos, para estudiarlo y le saqué pantallazo para estudiarlo aquí, apunté unas cosas y ahí, muchas gracias por esa ayuda que nos están dando ustedes y ahí para sacar el bachiller por lo menos. con mucho gusto. Gracias a usted, Víctor, por conectarse, sacar el tiempo. Muchas gracias y es que a mí me interesa porque yo salí